¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de lo que se viene en la jornada de Champions League, los cuartos de final de ida en el torneo de clubes más importante del mundo y que traerá cuatro encuentros bastante interesantes, choques que tienen su historia en muchos aspectos, con datos también que les voy a entregar y que son llamativos por lo que representa cada partido. Así que entrando en materia, comenzamos con lo que sucederá este martes desde las 14 horas de territorio ecuatoriano, cuando el Liverpool se enfrente al Porto. Un compromiso que se podría considerar algo desigual por lo que representan hoy en día ambos equipos, pero tienen su historia, se han enfrentado ya en otras oportunidades y la última es justamente en la temporada anterior, octavos de final de la Champions League, cuando el conjunto de Liverpool lo eliminó, primero ganándole 5-0 en la ida allá en Portugal y después empatando 0-0 en cancha del conjunto inglés, en Anfield Road. De esa forma accedía a cuartos de final el equipo de Jürgen Klopp. La anterior oportunidad a esta fue 10 años atrás, en la Champions 2007-2008, fase de grupos, en cambio, ahí se dieron las caras en esa ocasión, cuando el Porto igualó 1-1 como local y después, en la vuelta, que se jugó en Inglaterra, el Liverpool ganó 4-1. Así que superioridad del conjunto inglés con 2 victorias y 2 empates en 4 enfrentamientos entre sí. No ha ganado nunca el Porto a los ingleses. El cuadro de los Diablos Rojos logra clasificar y llegar hasta esta instancia tras avanzar en el grupo C. Fue segundo en este grupo por detrás del Paris Saint-Germain, que aunque parezca un poco ilógico, pues fue el París el que se quedó antes, el que se quedó fuera ya del torneo, y el Liverpool, siendo segundo, sigue todavía en la competición. Y después el Liverpool, en octavos de final, eliminó al Bayern Múnich, empatando 0-0 como local, ojo, pero después lo derrotó 3-1 allá en Alemania. Mientras que el Porto terminó primero en su grupo, por encima de el Schalke, el Galatasaray de Turquía y el conjunto de Lokomotiv de Moscú. En octavos de final cayó en condición de visitante ante la Roma en la ida por 2-1, pero luego derrotó 3-1 al equipo italiano en el alargue, porque habían también terminado 2-1 y tenía que definirse esa llave. Así que de esa manera Liverpool y Porto llegan a esta fase para enfrentarse entre sí. El otro compromiso que se va a jugar este día martes lo van a protagonizar a 2 equipos ingleses, el Tottenham y el Manchester City. Un Tottenham que tendrá la particularidad de que va a jugar su primer partido en su nuevo estadio a nivel internacional. Un estadio que acaba de ser inaugurado el último fin de semana con un partido de la Premier, pero en la Champions va a jugar su primer partido en ese escenario. Será sin ninguna duda una motivación para el equipo de Pochettino, que además dijo que este será el partido más importante como entrenador para él. Lo que va a jugarse frente al equipo de Guardiola, que también tiene la posibilidad de avanzar al menos por primera vez hacia las semifinales de la UEFA Champions League. No tiene un historial de enfrentamientos previos entre estos 2 equipos a nivel de torneos europeos. A nivel de UEFA o de Champions League no se han enfrentado nunca, pero sí hay un amplio historial en lo que se refiere a partidos entre sí
por torneos ingleses locales, llámese Premier o Copas. Son 157 partidos que jugaron entre sí estos dos planteles. En esos historiales, el City ganó 11 de los últimos 16 partidos, dejando un empate y 4 victorias para el conjunto del Tottenham en ese rango, mientras que el conjunto de los Spurs, pues vale decir que juega con un equipo inglés en Europa, hablando de torneos europeos, por primera vez desde 1973. Ojo con este dato también. Muchísimo tiempo después que el Tottenham volverá a verse las caras con un equipo inglés en un torneo europeo. En esa ocasión fueron eliminados por el Liverpool en las semifinales de la Copa UEFA, el segundo torneo en importancia a nivel del viejo continente. También otro dato importante es que el City perdió sus últimos 4 partidos con equipos ingleses en torneos de Europa. Estos se remiten a los 2 últimos jugados por cuartos de final de Champions League en la temporada de 2017-2018, justamente la anterior, cuando se enfrentó a Liverpool. Cayó 3-0 y 2-1. Y los 2 anteriores hay que ir muchísimo tiempo atrás. Semifinales de la Recopa Europea en 1970-71, cuando el Chelsea lo derrotó por la mínima diferencia en los 2 encuentros. El Tottenham llega a esta fase tras terminar en el grupo B como segundo, por detrás del Barça y por encima del Inter, que se quedó eliminado en esa instancia, y luego de que derrotó al Borussia Dortmund 3-0 en la ida y 1-0 en la vuelta de los octavos de final. Así que ha hecho un buen trabajo el Tottenham para llegar a estar entre los 8 mejores, mientras que el conjunto del City terminó primero del grupo F por encima del Olympique Lyon, del Shakhtar Donetsk de Ucrania y del Hoffenheim de Alemania. El City después se enfrentó al Schalke 04 y lo superó 3-2 en la ida en Alemania y 7-0 en Inglaterra, para de esa forma llegar a cuartos de final. Así las cosas con los partidos del día martes que se van a disputar en la Champions League, mientras que para el miércoles 2 encuentros que serán bastante atractivos. El Ajax se enfrentará a la Juventus. Este partido será en el Johan Cruyff Stadium, el anterior Amsterdam Arena, en donde el Ajax es local. Un partido que tomó interés después de que el plantel holandés dejara en el camino al último campeón, el Real Madrid. Lo eliminó y ahora pues se enfrenta con la Juventus, que tiene nada más que a Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid. Entonces toma interés este partido por estas circunstancias. También hay un historial de enfrentamientos entre estos equipos. El último enfrentamiento o los últimos enfrentamientos se dieron en la fase de grupos de la Champions 2004-2005. Las 2 ocasiones, tanto en Holanda como en Italia, fueron triunfos de la Vecchia Señora por 1-0. Después hay que retroceder a la temporada 96-97, cuando el conjunto de la Juventus en semifinales lo venció 4-1 allá en Turín y 2-1 en Holanda. 2 victorias también para los italianos. Y este partido tiene un antecedente de una final de Champions, que es la 95-96. Se jugó en Roma, cuando la Juventus y el Ajax empataron 1-1 y tuvieron que definir mediante lanzamientos desde el punto penal. 4-2 fue la victoria para la Juventus en ese momento, en una final que tuvo a varios jugadores importantes. Uno recuerda a Fabrizio Ravanelli, Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero,
en el caso de la Juventus. También estaba por el otro lado Litmanen, estaba Edgar Davids, estaba Fran de Boer en el caso del Ajax, jugadores importantes e históricos que sin ninguna duda pues marcaron una diferencia en ambos planteles. La única victoria en 8 partidos que han jugado entre sí en Champions para el Ajax se remonta al primer partido entre sí, que fue en la temporada 72-73, y fue también en la final de la Champions, cuando el Ajax lo superó por 1-0 al equipo italiano. Finalmente, el último partido de los que analizamos que justamente se van a jugar en la Champions League y que se juega el miércoles desde las 14 horas es entre Manchester United y el Barça. Estos dos equipos también tienen un muy buen historial, con la particularidad de que de estos 4 partidos es el que más finales previas tiene entre sí. Es decir, se han visto más de una vez las caras en una final. Justamente el último enfrentamiento entre estos dos va hasta la final de la Champions League 2010-2011, cuando el conjunto catalán lo venció por 3-1 en Wembley al Manchester United y se hizo con el título de la UEFA Champions League. El anterior a ese también fue otra final, 2008-2009, en la Champions en esa temporada en Roma, superando 2-0 el Barça al equipo de Old Trafford. La temporada 2007-2008, la anterior a esa, se vieron las caras en la semifinal en cambio, y ahí la situación fue distinta porque jugando en partido de ida y vuelta, el Barça empató 0-0 como local y en la vuelta el Manchester United lo venció por 1-0 y de esa forma accedió a la final de esa temporada en el torneo de clubes más importante, mientras que la primera vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos de la UEFA Champions League 98-99. Empataron 3-3 en los dos partidos, tanto en Barcelona como en Manchester, estos planteles. Una victoria para el Manchester, 4 empates y 3 triunfos catalanes, es lo que registra el historial en 8 partidos. Hay que decir que dentro de su paso, su trayectoria para llegar hasta esta instancia, el Barça terminó en el grupo B, primero por encima del Tottenham y el Inter, siendo equipos que fueron importantes para llegar hasta esta etapa, y después en octavos de final superó al Olympique de Lyon, empatando 0-0 en Francia y luego goleándolo 5-1 en Barcelona, mientras que el Manchester United pues terminó segundo en el grupo H por debajo de la Juventus y en octavos de final lo eliminó al Paris Saint-Germain, cayendo 0-2 de local el Manchester en Old Trafford, pero lo derrotó 3-1 allá en territorio francés y con el gol de visitante pues logró avanzar hasta esta ronda. Así entonces las cosas en lo que tiene que ver a la UEFA Champions League, lo que va a ser justamente esta instancia de cuartos de final, choques de ida. Recordemos que para la vuelta se invierten las fechas, es decir, la semana siguiente los partidos que van a ser en martes en esta serán en miércoles y al revés. Los que en esta son en miércoles, pues la próxima serán en martes. Así que hay que también tener en cuenta esa cuestión para estar atentos a lo que ocurra. No es más, gracias a todos por seguirnos. Suscríbanse a la cuenta en YouTube para estar siempre atentos de nuestros videos, de cualquier situación que podamos compartir con ustedes. Y pues gracias por estar ahora con nosotros y saludos cordiales a todos.